Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer la decoración del dormitorio para primavera, esta estación tan bonita que se acaba de instalar. Ya viene el buen tiempo y apetece pues dar un pequeño cambio a esta estancia. Ya sabéis que yo decoro por estaciones del año, es algo que a mí me gusta, ya sé que no se suele hacer mucho aquí en España, pero a mí es que me encanta hacerlo. Así que cada vez que cambiamos de estación, pues le doy un toque diferente y parece que he cambiado la casa sin hacer mucha cosa, simplemente es cambiando algunas cositas, objetos decorativos, textiles, etcétera. Para el dormitorio este año me he inspirado en algunas imágenes en Pinterest porque no tenía muy claro cómo quería hacerlo, pero primero que todo he buscado la paleta de color que quería estar utilizando. Normalmente siempre lo suelo poner en tonos rositas porque cuando llegue a esta época del año pues como que me gusta dar un poquito de color, que sean tonos suaves, tonos pasteles y la mayoría de decoración que tengo siempre es rosita, entonces también quiero incorporar otros colores primaverales y digo, bueno, pues voy a aprovechar en la decoración del dormitorio para hacerlo. Entonces nada, voy a estar utilizando una paleta de colores entre verde y rosa. Os voy a ir dejando por aquí unas imágenes de las paletas de colores que he estado mirando, que me gustan, que entran en sintonía con lo que quiero hacer en el dormitorio y bueno, también dentro de la inspiración que he estado buscando para el dormitorio. Son pequeños cambios, no es gran cosa, no voy a pintar paredes ni poner papel ni cosas así, pero con estos pequeños cambios simplemente ya da un aire nuevo a la habitación. Así que nada, vamos a comenzar. Espero que os guste este vídeo, así que nada, cogeros un cafecito o algo y acompañarme este ratito. Siempre antes de comenzar una nueva decoración me gusta quitarlo todo y limpiar la habitación para empezar de cero. Así que nada, os muestro cómo está ahora mismo. Es como un lienzo en blanco para empezar a decorar. Lo primero que voy a hacer es retirar el espejo que tengo a este lado y la mesita de noche. De esta manera puedo sacar el cabecero, que es una de las cosas que también suelo cambiar por temporadas. Creo que la única vez que no lo cambio es de Navidad a enero, que dejo este, que es como de tela de borreguito. Para los que no me conocéis desde hace mucho, sois nuevos por aquí, yo este cabecero lo hice hace tiempo. Bueno, me lo hizo mi marido, es de madera reciclada y simplemente lo que hago es ponerle una tela y graparlo, como podéis ver. La parte de atrás no es nada estética, pero es una manera sencilla y económica de cambiar nuestro cabecero. Si tenéis un cabecero que ya esté antiguo o que esté pasado de moda y que queréis actualizar un poquito, pues es una manera muy fácil de hacerlo. Yo simplemente ahora lo que voy a hacer es con un destornillador, como veis, quito las grapas y de esta manera ya puedo sacar la tela para poner la nueva que quiero poner para esta temporada. Si seguís conmigo más adelante y los que ya me seguís desde hace tiempo, pues cuando venga la época de verano, seguramente se quedará el que pongo ahora, que también dura 2 temporadas, pero luego en otoño lo cambiaré y en Navidades, cuando venga la época de invierno también. Y eso es lo que tiene puesto, es un relleno nórdico que tenía en casa, es muy finito, simplemente es para darle este acolchado y no tener la madera directamente. Os enseño para que veáis cómo es por detrás, por si queréis hacerlo vosotros mismos en casa. Y ahora voy a poner esta tela de aquí, que este es el único que tengo cosido, que me ayudó mi cuñado a hacerlo. Es tomar las medidas por cada lado y pasarlo por la máquina de coser si tenéis en casa. Y de esta manera es mucho más fácil porque no tenemos que grapar. Simplemente es ponerlo como una funda y ya está. Yo lo suelo hacer con telas de cortina. Compro una cortina que me guste, tanto la textura como la tela. Este, por ejemplo, es una cortina de un bazar. Es un efecto lino, aunque no es lino del todo, pero me costó creo que 12-13 € la cortina y con eso ya me sirve para hacer el cabecero. Igual que la que acabo de quitar, que es de tela de borreguito, y las otras que utilizo, pues también compro una cortina, le quito la parte de las anillas
y simplemente lo grapo y ya está. Pero bueno, que tenéis 1000 ideas para hacerlo, yo simplemente os enseño cómo lo hago yo. Y antes de colocarlo otra vez voy a pasar el aspirador por la zona de detrás de la cama, que ahí a veces acumulan pelusillas y polvo. No se ensucia como tal porque realmente no pasa nadie por ahí, está todo el tiempo la cama hacia atrás, pero bueno, ya que lo muevo siempre aprovecho para dar una pasadita con la aspiradora y también aprovecho y le doy una fregadita rápida. Una vez ya se ha secado el suelo, voy a colocar otra vez el cabecero en su sitio. Hemos dejado la otra mesita como referencia porque así sé dónde tengo que dejarlo. Me choca con la otra mesita y ya sé que hasta ahí puedo llegar. Y vuelvo a colocar otra vez la cama en su sitio, moverla hacia atrás, que es la que hace que se aguante el cabecero. Podéis anclarlo a la pared, pero yo, por ejemplo, como lleva canapé y pesa bastante, no necesito anclarlo porque ya con el peso del canapé se me aguanta. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la decoración. Para textiles he elegido esta funda nórdica que es de IKEA. He estado buscando en muchísimos sitios hasta encontrar una que me gustase y al final esta es la única que me ha gustado. Os dejo por aquí la referencia por si queréis buscarla, si queréis hacer una captura de pantalla, porque he dado muchísimas vueltas buscando una funda que tuviera detalles en verde. No la quería verde del todo, pero sí que tuviera algún detallito en color verde y otras me parecían demasiado recargadas, demasiado color, colores muy vibrantes y yo quería algo pues sencillo y natural. Así que al final me descarté por esta de aquí. Lo bueno que tiene es que la tela es como arrugadita, no queda lisa del todo y esto en parte es beneficioso porque no, cuando la quitamos para dormir y tal no se queda arrugada. Entonces cuando hacemos la cama no se ven las típicas arrugas de cuando tienes una funda nórdica que tiene que ir bien lisita y bien planchadita. También trae los cojines a juego. Cuando compramos en IKEA fundas nórdicas de cama de matrimonio suelen venir con dos fundas de 50 por 60 a juego con la funda del nórdico. Y para completar voy a poner este cojín. La funda es de Leroy Merlin. Es súper económica, es color verde también, en cuadros Vichy. Aquí os dejo la referencia. Y en esta zona estaba pensando poner un cojín en tono rosita para dar un poco de contraste, pero como no he encontrado de momento ninguno que me guste, voy a hacerlo con esta mantita de aquí, que es de IKEA también. De esta no os puedo dar referencia porque ya no está, la han descatalogado. A lo mejor en alguna tienda la podéis encontrar si queda, pero es que yo la tengo hace muchísimos años, mucho antes de vivir aquí. Y ahora pues no la tienen al menos en la web no está disponible, no sé si en alguna tienda aún quedará. Y de esta manera pues le doy ese toquecito rosa y hace un poco de contraste. Pero bueno, es lo que os he dicho, quiero buscar un cojín a lo mejor que me haga más contraste con la zona de la cama. Vamos ahora con las mesitas. Para la mía he elegido este jarrón que normalmente lo tengo siempre en la mesa de café del comedor y estas dos ramas con flores que las compré en AliExpress hace ya como 2 años. Son de un tono rosa palo, así un rosa muy clarito que combina muy bien pues con la mantita que he puesto en los pies de la cama. También voy a poner estos dos libros que me los traje de casa de mi madre. Están bastante viejitos, pero bueno, tenían ese tono verde que combina muy bien con la decoración que estoy poniendo. Y justo encima de estos dos libros voy a colocar una velita que esta es de Primar, es de nueva colección. Y la verdad es que me gustó muchísimo cuando la vi porque es muy neutral, se puede usar en cualquier época del año. Voy ahora con la siguiente mesita, voy a poner también dos libros, bueno, un libro y una agenda que tenía en color rosita aquí por casa. Esa es la mesita de mi marido, así que no puedo ponerle mucha cosa que luego le molesta.
Y voy a poner esta macetita que ya la tenía puesta en la decoración de invierno. Esta es del Corte Inglés, que también la compré hace bastante tiempo. Y me gusta la macetita así de terracota, da un aspecto como muy natural y muy cálido. Para la zona del sillón de lectura, normalmente suelo poner una lámina de algo relacionado con la lectura, pero esta vez he optado por poner esta macetita que es de primar desde hace bastante tiempo. Lleva una plantita colgante y pues he decidido cambiar porque así le doy un toque de naturaleza a la habitación. Para completar esta zona voy a usar esta lámina de aquí, que la utilicé hace ya 2 años más o menos creo. Me encanta esta lámina que tiene un campo de árbol de flor de cerezo. Me parece súper bonita, además lleva los colores con los que estoy decorando el dormitorio. Ya sabéis que podéis pedirme por Instagram todas las láminas que enseño en los vídeos de decoración o por correo electrónico. Para esta zona de aquí he elegido este ramo de peonías que es de primar de hace ya como 2 o 3 años y este jarrón que es un jarrón restaurado que hice en un vídeo de DIY, podéis buscarlo, que quedó la verdad que es súper bonito, parece como muy antiguo. Y a su lado voy a colocar este joyerito que siempre lo tengo aquí porque tengo mis pendientes y mis cosas y así los tengo siempre a mano. Y ahora me voy a relajar ya que tengo mi decoración lista. Me voy a tomar un cafecito y leerme el libro que ha publicado mi sobrina hace poquito, que estoy muy orgullosa de ella. Es un libro de poemas precioso. Y bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya servido de inspiración o que os dé ideas para decorar vuestros dormitorios. Si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí. Y muchísimas gracias por acompañarme un ratito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.